Bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno encontrarnos en pleno enero. Qué bueno. Porque podemos pensar algunas cosas que durante el año no siempre tuvimos el tiempo para pensarlas. Detesto un programa de cultura que no piense también la política, que no piense en las últimas décadas de nuestra historia y cómo eso también determina las maneras de leer y las políticas de la lectura. Hoy vamos a poner al aire algunas notas que disfrutamos mucho el año pasado cuando las hacíamos. Una de ellas es Mary O'Donnell, la autora Mary O'Donnell, y el libro Aramburu. ¿Por qué? Porque el libro Aramburu marcó el nacimiento de Montoneros. Y Montoneros en su momento movilizaba 1 millón de personas. Fue una agrupación de enorme peso en la política argentina. Mary O'Donnell, una muy buena periodista, en mi opinión, trabaja a fondo lo que significó y lo que significa actualmente el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu. De esa manera se funda Montoneros y de esa manera un grupo de gente muy, muy joven, Norma Rostito, por supuesto Firmenich, muy, muy jóvenes, provocan un sismo político, un verdadero terremoto en la sociedad argentina. Hay mucho más para decirlo, por supuesto. Otro tema hoy presente, Ernesto Sinatra y adicciones. Adicciones con X. Le vamos a preguntar por qué adicciones con X, qué significa hoy, siglo XXI, la palabra adicción. ¿Hay nuevas adicciones? ¿Cómo aparecen esas adicciones? ¿Qué nos dicen sobre nosotros mismos esas adicciones? Y por último, en nuestro programa de hoy, también una autora que siempre me impactó mucho, su forma de escribir, su forma de construir mundos, y que me recuerda a mí, puedo estar totalmente equivocado en algunos aspectos, nada menos que a Juan L. Ortiz, el gran poeta argentino. Me refiero a Selva Almada y su último libro. No es un río, es el título del libro. Todo esto en nuestro programa, pero notas del año pasado no significa que no sean notas que nos sirven claramente para pensar el aquí y el ahora, para pensar nuestra contemporaneidad. Son notas que siempre son actuales y por eso las ponemos al aire en pleno verano. Ahora quiero compartir imágenes con ustedes de reconstrucción, algo a lo que podemos perfectamente acceder. Me refiero a Reconstrucción Francisco Lummerman, una producción audiovisual que está basada en El amo del mundo de Alfonsina Storni, nada menos. Una propuesta que presenta el marco del ciclo Modos Híbridos y que propone un abordaje audiovisual en tiempos de pandemia, claro, a las obras programadas por el Complejo Teatral de Buenos Aires para el 2020. Bien, esas son las imágenes y hay que subir a la web del Complejo Teatral de Buenos Aires y encontrarse con Reconstrucción. Aramburu, entonces, una incógnita, un crimen político, pero ese crimen político hay que pensarlo en un marco. No hay que pensarlo fuera de los crímenes de la llamada Revolución Libertadora, que fue la revolución fusiladora. No se puede pensar lo que ocurrió con Aramburu fuera de los crímenes de ese grupo siniestro que tomó el poder y que bombardeó Plaza de Mayo en un mediodía, a las 12:15 del mediodía, plena hora pico,
hay que pensarlo desde allí, desde los fusilamientos de José León Suárez, desde el fusilamiento al general Lavalle, desde allí. Vemos la nota con María O'Donnell. María O'Donnell, ¿cómo estás? Osvaldo Quiroga te saluda desde la televisión pública. Un gusto que estés aquí, ¿eh? Un gusto charlar con vos, Osvaldo. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, María, contame este trabajo que te ha llevado mucho tiempo, tu encuentro con Firmenich. Firmenich podría haber hablado mucho más, lógicamente, ¿no es cierto? Los mails, hasta los mails publicaste de intercambio entre Firmenich y vos. Contanos. Bueno, como decís, Osvaldo, ¿no? Es un hecho que marca un antes y un después en el año 1970. El desafío también era contar un hecho mayormente conocido, sobre todo por las generaciones que lo vivieron en forma contemporánea, porque el hecho en sí mismo, ¿no? El momento en el cual hubo una enorme sorpresa en toda la Argentina, porque una organización hasta ese momento completamente desconocida. Yo cuento en el libro algo que me llamó mucho la atención de la causa, que es que cuando ellos firman el comunicado diciendo hemos secuestrado a Aramburu y además no queremos canjearlo por nada, no estamos negociando nada, simplemente lo vamos a someter a lo que en la época se llamaba un juicio revolucionario, y firman este documento, el primer comunicado de la historia de la organización Montoneros, como Montoneros. En esa noche la policía detiene a un grupo folclórico que se llamaba Montoneros, que había tocado en un local sindical, ¿no? Y un poco me daba como la medida de la sorpresa, ¿no? Y por supuesto un crimen que después de 3 días anuncian también por una nota que lo habían juzgado y que lo habían sentenciado a muerte y que lo habían matado y que se iban a quedar con el cadáver en la Selma, en la localidad de Timote, en las afueras de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que en ese momento no se sabía dónde estaban, porque lo querían que se cumpliera finalmente el regreso tan ansiado del cadáver de Eva Perón a la Argentina, a quien uno de los cargos que le habían hecho obviamente a Aramburu había sido no solamente la prohibición del peronismo 15 años antes, sino haberse robado el cadáver de Eva y haberlo mandado a algún destino desconocido. Entonces fue una cosa como mucha sorpresa, ¿no? Un poco uno de los intentos que hago también en el libro es recrear la sorpresa, quiénes eran, cómo de la noche a la mañana aparece una organización de jóvenes, tan jóvenes, y sin ningún antecedente prácticamente, digamos, lo único que habían hecho era entrenar como una guerrilla urbana, haciendo algunos robos, haciendo algunos asaltos, preparándose, entrenándose. Sí habían pasado por un entrenamiento militar en Cuba, algunos de sus integrantes, pero bueno, quería un poco también recrear lo que significó la sorpresa y el impacto, y también la marca de esa forma de aparecer, de esa irrupción tan sorpresiva en lo que iba a ser la relación tan tensa de ahí en más con Perón, ¿no? Bueno, lo que vos decís, que yo todo lo que voy a decir ahora está en el libro, o sea, no, nada, nada es propio, lo leí, lo aprendí en el libro. Se iban a llamar Tupamaros, estaban eligiendo el nombre, según nos cuenta María en el libro, por un lado. Y por otra parte, esta irrupción, tal como la contás vos, es lo que permite, lo digo a partir de tu libro, que se sospeche de Onganía y que el hijo de Aramburu piense en algún momento, por lo menos, piense que tuvo que tener que ver Onganía porque estos muchachos tan jóvenes no podían haber llevado adelante este proyecto. ¿Es así, María? Claro, la sorpresa era tan grande, es decir, como un grupo, ¿no? Con tan pocos antecedentes, que obviamente prende en un contexto, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera el impacto tan grande y la celebración que hubo por una parte importante de la sociedad argentina tenía que ver con que esto ocurre después de 15 años, la prohibición de la fuerza mayoritaria de la Argentina, que no se podía presentar a elecciones, que sucedieron gobiernos militares o radicales que salían con cuestionamientos a su legitimidad por la imposibilidad del peronismo de presentarse a elecciones, la prohibición de nombrar a Perón, de cantar la marcha, digamos, en un contexto en el cual Onganía, además, el poco espacio de participación que había quedado, que eran los centros de estudiantes, las universidades, uno de los momentos más pujantes de la historia de la universidad pública en la Argentina. Onganía interviene en esas universidades. Entonces es un momento en el cual la explosión del Mayo francés, la libertad en el mundo, los movimientos feministas, y en la Argentina había como una olla a presión, ¿no? Entonces ese es el contexto donde de repente aparece de golpe este grupo, claro, y como había una vieja interna entre Aramburu y Onganía, y Aramburu en ese momento incluso ya estaba queriendo negociar con Perón y de alguna manera se daba cuenta de que la cosa no daba para más,
y él le gustaba pensarse a sí mismo como el hombre que podía ser el hombre de la transición. Entonces, no era un expresidente que estaba en pantuflas en su casa tampoco, Aramburu, era un hombre que estaba activo, queriendo tener un rol todavía en la Argentina, y por eso la sospecha de que los planes de Aramburu conspiraban en contra de Onganía, ¿no? Es muy extraño cuando salen de la casa de Aramburu cómo él se deja conducir con tanta tranquilidad al auto. Reconozco que al leer el libro esto me resultó muy extraño, como también me resultó, al menos de inexpertos, la forma en que en la pizzería, creo que el nombre era La Rueda, el ingeniero Majid, terminan con la vida de Abal Medina y ocurre todo lo que ocurrió. ¿Cómo lo ves vos, María? Es así, Osvaldo, porque el impacto es que ellos, digamos, secuestran y matan a Aramburu, generan un hecho político de un enorme significado, que además le da mucha vitalidad en ese momento a la resistencia peronista, los vuelve interlocutores de Perón, genera una situación de desgaste terminal para la dictadura de Onganía, que ya venía golpeada por el Cordobazo. Y en ese contexto deciden que, claro, como ellos habían emitido un comunicado que hablaba de Dios y de la vuelta de Perón, era un poco confuso. Firmenich en España me dijo algo que para mí es muy interesante, que es que él dijo, nosotros no encajaban en el molde de las guerrillas latinoamericanas de la época, que eran guerrillas guevaristas o pro-chinas o pro-Unión Soviética, pero estos católicos peronistas eran una rara avis dentro de, digamos, el universo de las guerrillas de la época. Y entonces un poco para que no los confundieran, deciden tomar La Calera, un pueblo en Córdoba, haciendo una toma idéntica a lo de los tupamaros, ¿no? Entonces lo que me cuentan a mí es, si hacíamos algo igual a lo de los tupamaros, que tenían una identidad claramente de izquierda en el Uruguay, que era una guerrilla que en ese momento era mucho más conocida, nos iban a identificar. La toma de La Calera fue un desastre porque cae una casa donde estaban llenas las fichas de todos los nombres de los que integraban Montoneros, y así la policía descubre quiénes habían estado detrás del asesinato y secuestro de Aramburu, se tienen que echar a la fuga y incomprensiblemente un 7 de septiembre deciden encontrarse los principales líderes de la organización, que estaban prófugos y escondidos, en un bar en Hurlingham, en William Morris. Pues es que justo el 7 de septiembre, la semana que viene, Osvaldo, se cumplen 50 años de ese hecho, que dentro de la liturgia, digamos, de la historia montonero, es el Día del Montonero, porque es el momento en el cual muere abatido en un enfrentamiento Fernando Abal Medina, que era el primer jefe de Montoneros. Emilio Massa, que era el jefe cordobés, había muerto después de La Calera, salió herido en La Calera, y queda también herido Carlos Ramus, que también muere ahí, que era el dueño de la quinta donde lo matan. Y es así como muy rápidamente, en los primeros tiempos de Montonero, mueren sus primeros líderes y al poquito tiempo queda Firmenich como único jefe, ¿no? Bueno, fue un logro tuyo importante encontrarte con Firmenich, cosa que nadie puede. Y a la vez, cuando vos contás cómo fue el encuentro, el almuerzo en Barcelona, a la vez es evidente que no quería hablar. ¿Cómo lo viviste vos desde tu cuerpo, digo, desde tu impresión más directa de ese encuentro? ¿Sabes, Osvaldo, que una de las cosas que a mí me gusta de los libros, sobre todo porque como, digamos, mi trabajo cotidiano es otro, me permite tomarme tiempo, ¿no? En los libros, y tiempo significa que uno puede buscar un testigo que es remiso a recibirte, dedicarle tiempo a esa búsqueda, o por ahí la posibilidad de entrevistar muchas veces a una persona, que siempre es muy rico, sobre todo gente con historias, ¿no? De este tipo. Y entonces yo, cuando voy al encuentro de Firmenich, que me había costado mucho lograr que me recibiera, tenía como una cierta tensión interna porque no sabía si iba a ser la primera y el último de mis encuentros con él. Y uno a veces por ahí guarda temas más conflictivos para cuando ya hay más confianza en el vínculo. Y entonces estaba como en una dualidad en ese momento de si bajo todas mis cartas y me juego a que esta es la única vez que lo voy a poder ver. Que fue un poco lo que finalmente me pasó. Firmenich vive en Barcelona, en las afueras de Barcelona, austeramente, hay que decir la verdad, francamente, como se jubiló como profesor en la universidad en España, porque, bueno, él vuelve a la Argentina extraditado en la época de Alfonsín, lo juzgan, después Menem lo indulta, y él siempre tuvo una relación muy conflictiva, no solamente con una sociedad que lo identifica de alguna manera como el responsable de gran parte de la violencia de la década del 70,
no el único, por supuesto que tenés el terrorismo de Estado, pero digamos, pero como salimos de la democracia con un consenso alrededor de que en todo caso queremos dirimir nuestros conflictos siempre pacíficamente, obvio que hay que mirar los procesos en su época, y estamos en otro contexto también, pero en todo caso él ha quedado en un lugar donde de alguna manera no se arrepiente ni se mueve de ese pasado, ¿no? Y ante esa imposibilidad de participar del debate democrático, que a él le genera mucha frustración porque siente que ha sido excluido, que lo han demonizado, que lo han transformado en un monstruo, finalmente se va a vivir recluido en Barcelona y tiene un poco esta idea que él me dice en el mail, ¿no? Que nadie tiene derecho, salvo él, a contar la historia y no sabemos ni siquiera si él algún día la va a contar. Uh-huh. Digamos, cuando te encontrás con él, no hay más que lo que aparece en el libro, digo en el sentido de si a lo mejor hubo una autocrítica, sobre todo cuando viene la contraofensiva montonera, que fue terrible para mucha gente joven que murió allí. ¿No hay ningún tipo de reflexión sobre ese tema que no esté en el libro? La verdad, Osvaldo, es que como yo tenía un tiempo limitado, no le pregunté por la contraofensiva, que no era materia de mi libro, ¿no? Viste que el libro termina un poco después de Cámpora, ya con la vuelta de Perón. Entonces tenía un tiempo limitado y estaba más focalizada en lo que eran los orígenes de Montoneros. Así que no llegué a hacerle esa pregunta, que sin dudas es una pregunta interesante. Otra cosa que los propios, digamos, ex militantes montoneros muchas veces le reprochan es que él haya aceptado el indulto junto con los genocidas de la dictadura, ¿no? Y que un poco de esa manera quedaran equiparados las guerrillas al terrorismo de Estado, ¿no? Simbólicamente en esos indultos que firmó en su momento Carlos Menem, ¿no? Lo otro que me impactó del libro, no debería impactarme, ¿no? Pero es la cintura política de Perón frente a Montoneros, porque no los desautoriza, pero tampoco los autoriza tanto. ¿Cómo lo ves vos, que sos la que sabe del tema? Pues eso es algo que yo, cuando una de las cosas que me llamó la atención yendo a ese origen de Montoneros, no sé si te causó a vos la misma sensación, pero a medida que yo escribía me daba cuenta de que era una relación que, no es que es una relación que choca con la vuelta de Perón cuando Perón los echa de la plaza, que es un poco el 1 de mayo, ¿no? Que es un poco la imagen que a todos nos ha quedado, o por lo menos la que yo más recordaba, sino que es una relación que está dada en tensión desde el minuto 1. Si uno mira en el origen de Montoneros, para mí es una de las cosas más interesantes. Montoneros se le impone, digamos, Perón hasta ese momento elegía a sus delegados, ¿no? Y decía, digo, Mengano es mi delegado como mi representante en la Argentina. Y Montoneros, y eso me lo dice Ignacio Vélez Carreras, un ex montonero que participó del secuestro, que me pareció interesante, dice, nosotros nos interpusimos en ese diálogo entre Perón en el exilio y el movimiento de la resistencia peronista, nos impusimos como interlocutores. De hecho, le mandan una carta, que para mí ese intercambio que está en el libro es muy interesante también, ¿no? Le dicen, general, por favor, pronúnciese, porque acá nos dicen que hay quienes dentro del movimiento peronista repudian el crimen de Aramburu. ¿Nos puede decir, por favor, qué es lo que usted piensa? Y ahí Perón manda el famoso encomio lo actuado. Pero en esa carta Montoneros también le dice, mire que nosotros no es que queremos elecciones libres y nada más. Estamos pensando en la patria socialista, queremos otra cosa, no queremos solo elecciones. Y entonces, como insinuando, no nos use para conseguir elecciones porque nosotros queremos más, vamos por más. Y ahí está esto que decís, Osvaldo, esta habilidad de Perón de decir, bueno, el movimiento peronista es amplio, ustedes van a tener autonomía dentro del movimiento peronista como formaciones especiales. Todos tenemos un gran objetivo en común, pero cada uno de alguna manera lo persigue a su modo. Y entonces él avala implícitamente la lucha armada en el contexto de la proscripción del peronismo y se desentiende un poco de lo que Montonero fuera a hacer, ¿no? Entonces, es una relación que para mí, y te repito, para mí fue muy interesante eso, es tensa desde el vamos. En el tema Aramburu, bueno, está el general Valle, están, dicho en tu libro, ¿no? Los fusilamientos de José León Suárez, está el cadáver de Eva Perón. Es decir, Montonero quiere pensar todo eso desde una respuesta muy, muy violenta. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, claro, ahí está un poco el éxito en términos de lo que es un hecho de propaganda guerrillera, lo que fue el operativo que ellos llamaron la Operación Pindapoy de secuestrar y matar a Aramburu. Lo que me dice Firmenich es,
tenía que ser un hecho que se explicara por sí mismo. Y la verdad es que la figura de Aramburu era tan repudiada por los peronistas y le había hecho tanto daño al peronismo que no ameritaba, no hacía falta argumentarla mucho respecto a cuál era el sentido, qué era lo que se estaba de alguna manera vengando matando a Aramburu, ¿no? Era por sí solo, quedaba claro que se vengaba el fusilamiento de Valle y los sublevados de Valle del 56, los fusilamientos de León Suárez, relatados magistralmente por Walsh en su libro Operación Masacre, el que firmó el decreto de proscripción del peronismo, y también el que se lleva el cadáver de Eva a Europa bajo un nombre falso, lo manda, en realidad no lo lleva él. Que en realidad cuando yo hablo con el hijo de Aramburu es interesante, porque me dice, no, bueno, la Marina directamente quería destrozar el cadáver de Eva. Si mi padre manda el cadáver a Europa, fue para preservarlo. En ese momento, claro, les queda el cadáver de Eva después de la Revolución Libertadora, la llamada Revolución Libertadora. Y lo más interesante quizás, Osvaldo, también para mí de Aramburu, porque algunos lo llaman crimen, otros asesinato, ajusticiamiento, tiene que ver con la discusión de cuándo empieza la violencia política en el siglo pasado en la Argentina, ¿no? Entonces, un poco los que hablan de un ajusticiamiento o la muerte o de alguna manera suavizan lo que fue un asesinato muy brutal en el sótano de alguien que estaba con los ojos tapados y vendados y las manos maniatadas, plantean, bueno, la verdadera violencia política en la Argentina empieza en el 55 con el golpe contra Perón y los bombardeos de Plaza de Mayo, ¿no? Y los que dicen, bueno, hubo un crimen espantoso, como fue el crimen de Aramburu, muchas veces lo sacan de contexto, lo que no quiere decir justificarlo, digamos. Yo lo que creo, y es un poco el esfuerzo que hago en el libro, es que hay que tratar de comprender, ¿no? Por qué ese crimen dividió en las reacciones que generó al país de la forma en que lo hizo. Creo que sí. Supongo que te debe alegrar mucho que el libro vaya por varias ediciones, pero también nos permite pensar cómo estos temas siguen importándonos mucho, ¿no? Me parece. Es que sí, Osvaldo, porque uno lo piensa también. Yo ya venía de escribir un libro sobre Montoneros, que era el secuestro de los Bon, claro. Y hay como un lugar común, dice, bueno, claro, hay muchos libros importantes ya de la década del 70, digo, la biografía de Galimberti, La voluntad, ¿no? Recuerdo la muerte de Bonazo, que fue uno de los primeros. Hay grandes libros de la década del 70. Entonces, un poco es, bueno, ¿qué pasa que sigue siendo atractivo? Todavía hay cosas por contar, ¿no? De la década del 70. Es un poco la duda que persiste. Y creo que lo has logrado de manera impecable. Muchas gracias, María. Un abrazo y muchas gracias por Aramburu, libro que publicó la editorial Planete, que es un éxito. Muchas gracias. Gracias a vos y perdón por el timbre. Son las cosas de trabajar dentro del hogar. Si escucharon un ruido al final, es un timbre que está sonando. Osvaldo, es un placer hablar con vos y me alegra que haya espacios como estos para charlar sobre libros. Así que muchas gracias a ustedes y un beso muy grande. Muy bien, y ahora, ¿qué nos recomienda el actor Manuel Vicente? Hola gente de Otra Trama, un placer compartir con ustedes. Bueno, para recomendar, para sugerir una película, Love, Liza. Ese es el título, es una película norteamericana del año 2002. El director se llama Todd Loiso y el protagonista de la película es Philip Seymour Hoffman, un actor estupendo. Es la historia de alguien que pierde su amor, pierde a su mujer en circunstancias trágicas, en un suicidio. Pero más allá de lo triste de la historia en sí mismo, lo interesante es la profundidad que la película tiene para hacer un recorrido sobre el alma humana, sobre el dolor humano, pero desde un lugar muy poético, no diría meramente trágico, sino que es una película a su vez bella. Y verlo actuar a Hoffman, que es un actor extraordinario, lamentablemente fallecido hace poco tiempo, también es parte digamos, del material que produce un cine, para mí, de alto nivel. Una película pequeña de producción, pero muy interesante cinematográficamente. Luego, literatura, esto recomiendo mucho, ¿no? Está María Negroni, La Anunciación, un libro realmente precioso. Ella es una escritora extraordinaria. El libro toca el tema también de la militancia de los años 70, tema muy visitado por la literatura, pero particularmente en este caso es uno de los libros sobre la temática, a mi juicio, de mayor profundidad poética, digamos, donde lo político está en un plano posterior, donde lo primario es la alta literatura y la poética literaria. Bueno, con esas
con esa película, con este libro, pueden pasar un enero un poco más feo. Bueno, muchas gracias. Germán García era una figura muy fuerte dentro del campo del psicoanálisis, pero también dentro del campo de la cultura en su sentido más amplio. Pensemos que en el año 1968 publicó su novela Nanina y causó un movimiento importante en ese momento en el panorama literario local. Pero claro, Germán pensó el psicoanálisis, fundó el Centro Descartes, trabajó dentro de la orientación lacaniana, se acercó, conoció y trabajó con Mazota, que trajo a Lacan a la Argentina, y quiero mostrarles este libro y compartirlo, La cultura del psicoanálisis, ABC. Este libro está dedicado íntegramente a Germán García, Los ecos de un hombre. Esta publicación la dirige María del Rosario Ramírez. María del Rosario Ramírez dirige La cultura del psicoanálisis ABC y este número está dedicado íntegramente a Germán García. Alguien que quiero que recordemos como un aporte central, no solo para el psicoanálisis. Cuando uno lee los diarios de Ricardo Piglia, está siempre citado Germán. A él le gustaba mucho, pero mucho, Gombrowicz, por ejemplo, nada menos que Witold Gombrowicz. Cambio de tema, pero paso a otro psicoanalista, a un libro actual, me refiero a Adicciones. El psicoanalista e intelectual, por supuesto, es Ernesto Sinatra. Compartimos la nota que le hicimos también el año pasado en otra trama. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estás, querido? Hola, Osvaldo, es un gusto, como siempre, estar contigo en la otra trama. Ernesto, ¿por qué con X? Primera pregunta, porque quien ve televisión lo va a preguntar inmediatamente. ¿Por qué con X Adicciones? Lo que he intentado hacer de esta manera es responder a cierta banalización que se hace con el término de adicciones, sobre todo en la actualidad, donde no solamente se da cuenta de las relaciones con los tóxicos, con las drogas tóxicas, sino que se ha llegado a ubicar con una generalización verdaderamente notable, una extensión hasta las acciones humanas, cualquier acción, cualquier chifladura, cualquier objeto, hasta las personas pueden ser adictas y sobre todo provocar lo que llaman tóxicas, personas tóxicas, con lo cual el concepto de adicciones con C, con doble C, se ha ido adicionando de tal manera desde el mercado y el otro social que ha tomado una, diría, alarmante impropiedad conceptual para dar cuenta de todo es pasible de adicción. Vos hablás de una toxicomanía generalizada, Ernesto. Sí. Hay un viejo término que advino concepto de hace ya muchos años, donde intentamos situar lo que llamábamos la toxicomanía generalizada, es decir, pasar de las drogas ilícitas a la generalización con todo tipo de drogas, incluso y sobre todo drogas para la salud, donde todo podía tomar cualquier sustancia un carácter tóxico, ¿no? Llegando a cuestiones alarmantes. Pero eso fue hace décadas atrás. En la actualidad, el fundamento que queremos tomar es hablar de las adicciones, así con X, para situar el principio que existe en las adicciones contemporáneas, que es lo que a veces se quiere hacer olvidar, que no hay para todos lo mismo por más que el mercado intente empujar hacia el consumo de una manera universalizar. Por eso, y universalizante, por eso la cuestión central que queremos marcar, que he pretendido hacer con la X de adicciones, es ubicar allí no solamente el enigma que hay de la satisfacción singular de cada cual,
sino de localizar que realmente cualquier acción humana puede ser tóxica, sino recordar la X de la fijación freudiana con el término alemán Fixierung, que localiza las condiciones singular de satisfacción en cada cual, más allá del empuje del mercado y del otro social, para hacer valer el todos lo mismo en los productos, en los objetos, con los que las tecnociencias inundan el mercado. Ernesto, vos sostenés que el capitalismo colabora, vos sostenés que hay un fundamento bipolar en el consumo y que el capitalismo propende la toxicomanía, ¿es así? Lo que queremos ubicar, luego de un trabajo intenso que hemos venido realizando durante muchos años en la red internacional del TIA, toxicomanía y alcoholismo en relación con el campo freudiano, la Asociación Mundial de Psicoanálisis actualmente, es que efectivamente lo que me gustó ahora llamar de una manera un poco provocadora el fundamento bipolar del consumo, que es un término tan usual, tan regido por los laboratorios que intentan ubicar también sus fármacos a la medida de las patologías actuales, donde la depresión es una de las más preponderantes sintomatologías en la actualidad. Es recordar una grieta estructural que existe en la subjetividad. Hay un desacuerdo, hay algo que no marcha en la subjetividad como tal. Y eso funciona en asuntos de la sexualidad, de lo que podemos denominar una grieta intrínseca al goce. Es decir, eso que no marcha hace que haya un vacío allí donde tendría que haber, supuestamente, desde lo natural, las marcas del instinto que guíen la relación entre los sexos de una forma espontánea y predeterminada por un programa orgánico. Eso no existe en lo humano, lo cual hace que en esa grieta exista un verdadero vacío que es suturado por la ciencia y saturado por los objetos de la tecnología para intentar colocar justo allí, en eso que no marcha, los objetos de la industria para encontrar una satisfacción que valiera para todos los mismos. Ernesto, cuando vos citás al Ubú Rey de Jarry, Ubú es alguien a quien no le importa nada, solamente le importa a él, es un estafador, es un narcisista absoluto. ¿Ves allí algo importante del mundo contemporáneo? Hay un capítulo que quiero mucho de este libro donde trato de ubicar el muro del lenguaje, que tiene que ver exactamente, lo has dicho con mucha precisión, Osvaldo, lo que tiene que ver con esta grieta estructural de la sexualidad. Ahí la cópula del lenguaje en el cuerpo hace que los humanos como tal seamos una especie muy, muy extraña y que las satisfacciones sean muy extrañas. Por eso la época actual, que parte de la pulverización de la autoridad paterna, por ejemplo, pasa a la pluralización de los goces. Ese es el principio que da el fundamento a las adicciones con X. Es decir, allí donde cae la autoridad paterna, se desploma el padre, la pluralización de los goces comienzan a diseminarse de una manera anárquica. En ese punto, Alfred de Jarry, con su surrealismo patafísico, en verdad, estoy haciendo una condensación con dos estilos, porque él se decía patafísico inventando la ciencia de lo virtual, él con Alphonse Allais y otros amigos, ubicando algo que no existe. Por eso me gustó situar que al lado del muro del lenguaje, en la grieta estructural que localiza, hay otro muro, el que se intenta situar a partir del fundamento de la segregación en el estado actual de la civilización. Por eso me gustaba hablar de la trampa bufonesca del padre, localizando allí en el juego
homofónico de palabras, hasta dónde pueden llegar ciertos líderes actuales en nombre de una versión bufonesca del Padre y sin embargo ser seguidos por multitudes. ¿Entiendes? Perfecto. En los cuales la verdad ha producido tal deflación en su estructura que me gustó parodiar una frase que toma Jacques Miller de Lacan cuando decía que la verdad es hermana del goce. Me gustó decir que hoy la verdad es un lacayo del goce, es decir, el goce se ha tragado a la verdad y es lo que se denomina posverdad. En nombre de eso se puede ganar elecciones, se puede imponer condiciones absolutamente extrañas que tienen que ver fundamentalmente con el uso de la segregación para hacer que las relaciones entre hombres y mujeres tengan cada vez ese sesgo segregativo que realmente en tiempos como el actual de pandemia ponga la piel verdaderamente de gallina, como solemos decir. Ahora, vos fíjate que en tu libro queda claro que el goce produce la propia destrucción del que lo busca, ¿no? Como buscar un goce que produce la propia destrucción, impulsado, supongo, por la pulsión de muerte. Y hay una frase muy interesante que es que el goce va de la cosquilla a la parrilla. ¿Podrías reflexionar en la cosquilla y la parrilla? Claro. Ahí has pescado muy precisamente un centro fundamental de aquello que hace que el psicoanálisis sea rechazado. Y es exactamente el concepto freudiano de pulsión de muerte, que hizo que se provocara un cisma en el movimiento psicoanalítico, con lo que Lacan llamó los post-freudianos, que huyeron despavoridos frente a ese acerto terrible que encuentra Freud desde la clínica, y no solo en la civilización, con las 2 guerras mundiales. Y es el concepto que da cuenta de cómo puede alguien atentar contra sí mismo, donde el propio bien para alguien no coincide necesariamente con el bienestar, sino exactamente todo lo contrario. ¿Cómo puede ser que el bien de alguien se identifique con su malestar y un empuje a la muerte? Tomando ahí la lógica de Hobbes, va exactamente a situar ese veneno que existe en la condición humana que puede hacer que alguien llegue hasta su propia muerte. Y además, cuando ubicaba de la cosquilla a la parrilla, intentaba así rescatar algo dicho al pasar por Jacques Lacan, que me parece una extraordinaria definición del goce, tal cual lo concebimos en su tránsito que va del principio del placer al más allá del principio del placer. Es decir, de aquello que está entramado en eros, en aquello que hace el lazo, que posibilita la solidaridad humana, el lazo entre uno y otro, hasta la máxima destrucción del semejante en nombre de un principio, por ejemplo, de pureza racial. Es decir, de la cosquilla a la parrilla. Ernesto, muchas pero muchas gracias. Te felicito por Adicciones, un libro que me sirve mucho para pensar, como ya lo dije, nuestro mundo. Nos pasa lo que hoy pasa en nuestro mundo, decía el poeta Nassim Hikmet. Un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo. Otro para todos. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Y ahora Miguel Jordán, un actor, un intérprete, nos recomienda una novela y una película. Hola, soy Miguel Jordán. Soy un gran lector, pero quiero recomendar muy especialmente Las Malas, de Camila Sosa Villada. Un libro de realismo profundo, un libro que es un cuento de hadas y de terror al mismo tiempo, donde su autora pone toda su sensibilidad a corazón abierto. Es un grupo de
travestis que se reúnen en una plaza de Córdoba. Son agredidas, desamparadas. Es un grupo donde la autora forma parte de ellas. Lo recomiendo. Quiero evocar a dos queridos y recordados, Jacobo Lassner y Alejandro Doria. Una película inolvidable, Esperando la carroza. Un elenco de primerísimos actores, cada uno demostrando su talento, su pasión por trabajar, ese amor que ponemos los actores cada vez que ofrecemos nuestro trabajo. Esperando la carroza. La vi muchas veces. Está siempre en mi corazón. Hasta el 15 de febrero podés encontrarte con una exposición de Remedios Varo. El título, Constelaciones. El lugar, el Malva. El Malva. Es una exposición antológica. Recordemos que Remedios Varo es una artista plástica que murió en México en 1963, una figura central del surrealismo y del arte fantástico latinoamericano, referente de la escena mexicana de mediados del siglo XX, nada menos. Podés ver 35 pinturas, 11 dibujos y 60 bocetos, pero también cuadernos de notas, correspondencia con otros artistas, como por ejemplo Leondona Carrington, o César Moro, o Octavio Paz, fotografías y objetos personales que revelan rasgos de su obra. Varo es especialmente conocida como artista plástica, pero quiero contarles que era absolutamente polifacética. Y esta muestra que dije y lo repito, está hasta el 15 de febrero en el Malva. Si podés, no dejes de verla. Te vas a encontrar con un mundo distinto. El mundo de Remedios Varo. Como también vamos ahora a conversar con alguien que siempre admiro y espero sus novelas, por supuesto, espero sus textos, y que tiene que ver con una manera también de construir mundos. Me refiero a Selva Almada, a quien entrevisté. Me gustó entrevistarla y me gusta compartir ahora esta nota con ustedes. ¿Cómo estás, Selva? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Bueno, me gustaría hablar de esta última novela, ¿no? Lo que uno puede para entusiasmar a quien está mirando televisión, ¿no? Uno se encuentra con una prosa, con un clima, con una atmósfera que ya te conocemos, pero también se encuentra con otros personajes como Enero, como el Negro, como Eusebio, que está muerto pero también está vivo. Te escucho, Selva. Bueno, sí, No es un río, es la novela que salió hace un poco más de un mes por Random House. Es una novela que yo venía escribiendo hace muchos años, que tuvo sus idas y venidas, sus paréntesis, esto que a veces pasa, que dejás el texto muchos meses, lo volvés a agarrar, lo empezás de nuevo. Bueno, fue una novela que me costó bastante escribir, me costó bastante encontrarle el tono, y la terminé hace relativamente poco, porque la terminé a fines del verano, a fines de febrero, así que bueno, se publicó bastante rápido. Como vos decís, la historia es 3 hombres que van a pescar, 2 hombres más grandes y un adolescente que es el hijo de este muerto, del amigo muerto, cuyo recuerdo aparece constantemente en esa isla, porque también él se murió ahí, ahogado en una excursión de pesca. Y es un poco el encuentro de estos personajes con personajes que son de la isla, con los isleños, con los que viven ahí todo el año, con los que sienten una
familiaridad muy especial con el río y con la isla y con todo lo que habita ese espacio. Selva, en alguna otra charla que mantuvimos me dijiste que esta era parte de un camino sobre literatura, una literatura que ponía el foco en hombres que hablaban, ¿no? Hombres que describen un mundo. Contame un poco sobre este tópico. Sí, es, bueno, la llamamos, con la editorial la llamamos la trilogía de los varones, pero bueno, es una trilogía un poco involuntaria, un poco accidental. Cuando yo empecé a escribir El viento que arrasa, cuando escribí Ladrilleros no tenía una idea muy clara de trilogía, no tenía ninguna idea de trilogía en realidad. Cuando empecé a escribir esta, ahí dije, bueno, acá es como que se cierra una especie de círculo o de triángulo donde en estos 3 libros los protagonistas son varones y se tocan algunas aristas de la masculinidad, de las relaciones que establecen los varones entre sí y bueno, y un poco la empecé a llamar un poco domésticamente la trilogía de los varones y después quedó ahí en la contratapa también de la novela, porque a la editora le gustó la idea también. Y bueno, creo que lo que tienen en común las novelas tiene que ver con eso, con que narran mundos muy masculinos. Después son libros independientes completamente entre sí, se pueden leer en cualquier orden, incluso desde el lenguaje son bastante diferentes las 3 novelas, pero hay como para seguir un poco con la idea del río, la figura del río como una especie de pequeños ríos subterráneos que las podrían relacionar. Las podrían conectar perfectamente, y una escritura profundamente poética, ¿no? Yo sé que vos me decís, bueno, ¿por qué te comparo? No es que te comparo, pero de pronto sentía los ecos de Juan L. Ortiz, sentía los ecos de Saer, sentía esos ecos del río, ¿no? Del río, de la naturaleza, del calor, de la tarde de verano. Me parece que todo esto es el estilo Selva. Sí, aparte esta novela, o sea, particularmente es una novela muy litoraleña, claro, mucho más que las otras 2, entonces el paisaje tiene una importancia fundamental en esta, la isla, el río. Entonces, a mí también cuando escribía, todo el tiempo sentía un poco como el zumbido o el revoloteo de Juan L., de Arnaldo Calveira. Claro, de hecho hay un epígrafe muchos de Calveira. Otros poetas litoraleños, Madariaga. Así que por ahí está va. bien lo que leíste entre líneas. Te envío un abrazo, lamentablemente no tengo más tiempo, te envío un fuerte abrazo y mis felicitaciones por No es un río, excelente novela. Muchas gracias, Selva. Y es verdad que no tengo más tiempo, me espera el perro, lo tengo que ir a pasear, obviamente lo tengo que ir a pasear, pero quiero que nos reencontremos. Escúchame, quiero que nos reencontremos en 7 días en la televisión pública para hacer nuevamente otra trama. Muchas, pero muchas gracias por elegirnos.